Y cuando pasan ya 9 minutos de las 12 del mediodía, nosotros continuamos y hoy domingo queremos conocer mejor las acciones de responsabilidad social corporativa que realizan las empresas de Castilla y León. A vivir, que son 2 días, Castilla y León. Diego Merallo. Les propongo un ejercicio. Piensen en 2 marcas de leche, por ejemplo. El producto tiene la misma calidad y el mismo precio, pero una de las 2 marcas destina un porcentaje de los beneficios a una labor social. ¿Con qué producto se quedarían? ¿Qué producto comprarían? Obviamente el producto de la marca que ayuda a la sociedad, ¿verdad? Cada vez estamos más comprometidos. Tenemos una necesidad importante de que cada paso que damos tenga un efecto beneficioso para otros. Los consumidores nos movemos por impulsos y compramos a través de las emociones. No hay más que ver cómo tiembla la tarjeta de crédito ahora cuando llega la Navidad, nos ponen unos villancicos y las luces. Por lo que muchas acciones que realizan las empresas pues buscan ese fin, llegar a nuestras emociones. Entre esas acciones que llegan a la emoción de los consumidores está la responsabilidad social corporativa, porque nos ayuda a decidir si compramos un producto u otro. Este tipo de acciones que llevan a cabo las empresas buscan contribuir de forma activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental de las propias empresas y también de su entorno. De esta manera se convierten en organizaciones más competitivas y valoradas, y ya si de paso se llevan unas ventas, pues mejor que mejor, porque la responsabilidad social corporativa, no nos engañemos, tiene 2 vertientes: por un lado el compromiso y por otro lado el marketing, las ventas. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes saludamos a José Antonio Bartolomé, que es el presidente de la asociación Visión Responsable, que nos va a hablar de este tema y nos va a dar una visión, y nunca mejor dicho, de lo que es la responsabilidad social corporativa. José Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Qué entienden ustedes por responsabilidad social corporativa y quién debe poner en marcha este mecanismo? Bueno, partiendo de que es un concepto que es cambiante, que se discute mucho y que todavía digamos que está en construcción, nosotros vemos la responsabilidad social como el compromiso con la sostenibilidad del presente y el futuro de la sociedad en la que vivimos, y tenemos que participar todos. Nosotros pensamos que tiene que ser estratégico, y estratégico para las empresas y para las organizaciones. No es solamente de empresas, las organizaciones como tal, hay muchos tipos de organizaciones que deben también de plantearse los temas de responsabilidad social. Deben de mantener unos diálogos constantes con sus grupos de interés, con aquellas personas con las que trabajan y para las que trabajan. La responsabilidad social también permite gestionar el riesgo, ser capaces de adelantarse a los problemas de riesgos que en la sociedad compleja en la que vivimos pues son crecientes, y también las cuestiones reputacionales que después pueden tener un buen uso en el marketing de ventas. Por lo tanto, entendiendo que es estratégico, lo que apostamos es por empresas y organizaciones que sean sostenibles a futuro en lo ambiental, en lo social y en lo económico. ¿Qué le aporta la responsabilidad social a las empresas? Nosotros creemos que es una ventaja competitiva. El ser capaz de organizar toda la actividad de una empresa, de una organización, con parámetros de responsabilidad social y con una visión clara de que sea sostenible, lo que permite es mantenerse en el mercado en muchísimos casos, entrar en nuevos mercados, acercarse a los consumidores y sobre todo ser capaces de gestionar el interno con una visión ética muy importante que después se tiene que trasladar, se tiene que comunicar. Por lo tanto, todo ese entramado al final lo que nos hace es que las organizaciones y las empresas se gestionen mucho mejor. La responsabilidad social corporativa también, José Antonio, ayuda a que las empresas tengan una buena reputación. ¿De qué manera lo hace? Y si pudiera ponernos algunos ejemplos, seguro que lo entenderíamos mejor. Por ejemplo, se pueden plantear riesgos reputacionales graves, que lo que te permite la responsabilidad social es decirle a tus clientes: yo he intentado poner los medios. Por ejemplo, cuando vemos algún problema que es común en la industria textil, en la que aparecen problemas pues de explotación infantil o de malas condiciones laborales que le ocurren a multitud de empresas que todos conocemos, desde los famosos balones de Nike en adelante, aunque hoy hay que reconocer que Nike está en la vanguardia de los temas de responsabilidad social, aunque la gente todavía se sigue refiriendo a los famosos balones de Nike. Pues cuando ocurre algún problema de estos, lo que las empresas pueden hacer es decir que han gestionado responsablemente, que han sido capaces de que toda su cadena de valor sea responsable.
Y cuando hay un fallo se puede explicar. Y se puede explicar porque tú has puesto los medios. Si tú no has puesto ningún medio, si tu capacidad de gestión del riesgo no tiene nada que ver con la responsabilidad, es muy difícil que lo puedas hacer. Y se neutraliza de esa manera un poco esa mala reputación, ¿no? Y esa consecuencia que es luego que bajen las ventas. Pero se neutraliza de una manera natural, diciendo yo he trabajado antes. No se neutraliza de una manera utilizando el marketing a posteriori, sino diciendo esto es lo que he hecho, yo había comunicado cuál era mi trabajo, yo he intentado aportar responsabilidad, en este caso, por ejemplo, el que hablamos, a la cadena de valor, y ha habido un fallo. Y lo que tengo que hacer es solucionar ese fallo y mejorarlo, pero yo tengo un trabajo hecho antes y me he comprometido previamente a hacerlo de manera responsable. Esas serían unas buenas prácticas, ¿verdad? Pero luego está ese otro lado, las malas prácticas, que es realizar todas estas acciones a posteriori. Claro, hay una cierta utilización de todos estos aspectos de la responsabilidad social que tienen que ver con la mala utilización a posteriori y la utilización del marketing. Es verdad que hay muchas organizaciones y empresas, pues que yo creo que eso se está acabando, porque eso ha tenido un recorrido corto y en general la sociedad es consciente de lo que ocurre, pues que se confunde un poco lo que tú haces desde el punto de vista responsable, que luego lo vas a comunicar, con una utilización abusiva por parte de los departamentos de marketing. Pero yo creo que eso tiene un recorrido corto. José Antonio, ¿de qué manera la sociedad, los consumidores, valoramos este tipo de acciones de responsabilidad social corporativa? Bueno, hay muchos estudios sobre esto y en general lo que vienen a decir es que en igualdad de condiciones se valora absolutamente los comportamientos éticos, pero cuando se traduce a la cuestión de precio, que es principalmente lo que la mayoría de la gente piensa cuando se hace esta pregunta, pues ahí nos quedamos un poquito cortos. Pero lo que tenemos que decir es que las empresas tienen que ser capaces de dar servicios y productos a buen precio, porque la responsabilidad social no tiene por qué suponer un aumento de costes. Por lo tanto, lo que tiene que valorar el consumidor es que a igualdad de costes, porque se puede producir a igualdad de costes o con una mayor calidad y un mayor coste, cada uno tiene la estrategia que tiene, las empresas tienen la que tienen, lo que se tiene que valorar es que se sea responsable. Pero evidentemente, si seas muy responsable y la capacidad que tienes de producir es muy mala por el tema del precio, pues la verdad es que aporta poco. ¿Esto solo pasa aquí o es algo extendido en todo el mundo? Bueno, el tema de la responsabilidad social en Europa está muy extendido. En los países del norte de Europa tiene una mayor importancia con respecto a los consumidores, pero esto se está extendiendo por toda Europa. La Unión Europea ha hecho mucho trabajo, existe normativa ya sobre esto, aunque toda ya es voluntaria, pero sí se está extendiendo. No tiene nada que ver con el concepto que se tiene en Estados Unidos, que es distinto, es una sociedad diferente, pero en Europa sí, y en España está teniendo mucho crecimiento y la gente lo está empezando a conocer y a valorar. Hablaba de la normativa, que aunque todo esto de lo que hablamos es voluntario, existe una normativa. ¿No deberían existir sellos de calidad, por así decirlo, en responsabilidad social corporativa, de la misma manera que existen otros sellos de calidad? Es muy complicado, ha habido intentos y hay algunas propuestas sobre esto, pero es muy complicado porque de lo que estamos hablando, por lo que nosotros entendemos, es que esto tiene que ser un elemento más que se tiene que incluir en la estrategia y cada empresa tiene que hacer lo que considera que es responsabilidad social en función de lo que es la realidad de su empresa y lo que es la realidad de su actividad. Por lo tanto, la responsabilidad social se tiene que hacer en cada empresa y de acuerdo con su realidad. Por lo tanto, todos estos temas son bastante complicados, aunque es verdad que existen a día de hoy posibilidades de tener un cierto reconocimiento con alguno de estos sellos, tal, pero bueno, yo creo que a día de hoy es minoritario y lo que se valora es la gestión responsable, que sí se puede certificar. Vamos a seguir hablando de este mismo tema con otros invitados y desde otros puntos de vista. Antes despedimos a nuestro primer invitado, José Antonio Bartolomé, que es el presidente de la Asociación Visión Responsable. José Antonio, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor este tema. Muchas gracias a vosotros. Analizamos ahora la responsabilidad social corporativa desde la vertiente del marketing y para ello hemos invitado al programa a Ignacio Bellido, que es experto en marketing y en psicología del consumidor. Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diego. ¿Qué relación, Ignacio, tiene la responsabilidad social corporativa con el marketing? Bueno, pues mira, la responsabilidad social corporativa forma parte de uno de los elementos fundamentales del marketing, que es
la parte de la comunicación, ¿de acuerdo? La responsabilidad social corporativa se utiliza y es utilizado como un recurso muy bueno para tratar de construir a ojos del consumidor y a ojos del mercado y a ojos de los competidores la imagen de la empresa, ¿de acuerdo?, ante el entorno mercado en el cual pues quiere desempeñar su actividad. Hablamos de imagen y no de ventas. No, en ventas entendidas como volumen de ventas, especialmente al corto plazo, es muy difícil que todo lo que es la responsabilidad social de una empresa tenga una repercusión directa e inmediata, a no ser que sea ante una medida puntual e inmediata ante un suceso de calado de actualidad. La responsabilidad social, para que tenga ese reflejo en ventas, es una cosa o es una estrategia más orientada al medio y largo plazo de la empresa, es posicionarse en el mercado. ¿Por qué quieres que la empresa sea reconocida? Que no va a tener un reflejo directo e inmediato en las ventas. Sería un error intentar construir una imagen de empresa al corto plazo a través de esta estrategia de responsabilidad social. Sin duda alguna importante esa imagen y que esa imagen sea buena, porque los consumidores al fin y al cabo luego nos movemos a través de las emociones. Sí, claro, o sea, ten en cuenta que somos seres emocionales, en definitiva, y nos acercamos a aquello que nos gusta, aquello que rechazamos o que no va en consonancia con nuestra escala de valores, con lo que pensamos y con lo que creemos, tiende a ser rechazado. Vamos siempre a buscar aquello que se parece a nosotros o que pensamos que es como nosotros, porque es algo predecible y ante lo que no tenemos miedo y estamos seguros de que vamos a acertar. Claro. ¿Qué percepción tenemos los consumidores de este tipo de acciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa? Bueno, pues mira, ya los consumidores tendemos a tener una imagen un poco distorsionada, y el empresario también. Ten en cuenta que la responsabilidad social en un primer momento, hace una década, tendía a estar únicamente asociado con buenas prácticas con respecto al medio ambiente, al cuidado del entorno, ¿de acuerdo? Y no tanto con el cuidado, el respeto a los trabajadores, al cuidado al entorno inmediato en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Los consumidores jugamos con esta imagen de responsabilidad social un comportamiento ambivalente, ¿de acuerdo? Por una parte, nos ayuda a nosotros a identificarnos, es decir, el tipo de entorno que quiero construir, pues si respeta, como te decía antes, el medio ambiente, si contribuye a mi comunidad con determinadas prácticas o iniciativas de calado social que puedan tener, o el respeto por las distintas legislaciones laborales, y también, por otra parte, que es ayuda a mitigar nuestra conciencia. Igual, comportamientos solidarios que nosotros por iniciativa propia no tenemos, nos ayudan estas iniciativas que las empresas pueden llevar a cabo como mitigadores de esos remordimientos que podemos tener, ¿de acuerdo? Las empresas se convierten en intermediarios en muchos momentos entre nuestra conciencia y las acciones, ¿de acuerdo? Delegamos en ellos que hagan las acciones que ayuden a tener una conciencia mucho más tranquila. ¿Podrías, Ignacio, ponernos algún ejemplo de responsabilidad social corporativa de alguna empresa conocida y que los oyentes ahora mismo puedan hacerse una idea de lo que es? Sí, bueno, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner varios. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que como consumidores debemos de ser precavidos en esto y no podemos dejar que nuestra atención se centre solo en un punto y perdamos la parte que hay detrás, es decir, que nuestra atención no se deje llevar únicamente por lo luminoso, sino que vayamos al trasfondo. Por ejemplo, te voy a poner en este caso el ejemplo de una gran empresa del sector textil, una empresa sueca que hace un par de años se vio envuelta en un escándalo pues a razón de un incendio en una fábrica en un país del sudeste asiático. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace ahora para paliar esa mala imagen que venía asociado con esa práctica de abusos laborales, de condiciones precarias, etcétera? Bueno, pues a día de hoy, en este mismo momento del año en el que estamos, está llevando a cabo la siguiente práctica. Si nosotros llevamos a ese establecimiento una bolsa de ropa usada, ese establecimiento, que supuestamente esa ropa la va a reciclar o la va a condonar, para personas más necesitadas, nos entrega un bono de 5 euros para nuestra siguiente compra. ¿Vale? Por ejemplo, otra que veíamos, una petrolera, la principal aquí en España, ¿no? Repsol. Oye, pues si el petróleo, que consideramos que es un agente contaminante, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, hace unos años nos lanzaba la campaña de que lo que ellos estaban utilizando era, utilizamos los subproductos de nuestro proceso de producción en construcción de carreteras, ¿de acuerdo? Para que veamos que se va aprovechando, ¿de acuerdo? Un ejemplo básico que hemos tenido siempre ha sido, el de las cajas de ahorros, ¿de acuerdo? Que tenían ese fin social, ahora ya no tienen por qué tenerlo, ¿de acuerdo? Una vez que se han convertido en bancos, hamburgueserías, como puede ser McDonald's, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Continuamente nos van lanzando estas buenas prácticas con acciones sociales, ¿de acuerdo? Acciones de calado social
que van intentando mejorar el entorno en el que se encuentran. Vamos a conocer en los próximos minutos qué acciones se realizan en algunas empresas de Castilla y León si hablamos de responsabilidad social corporativa. Antes despedimos a Ignacio Bellido, que es licenciado en antropología y experto en marketing y en psicología del consumidor. Ignacio, muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Conozcamos un ejemplo concreto de una empresa de Castilla y León. Las bodegas Emilio Moro llevan 7 años realizando acciones de responsabilidad social corporativa. De hecho, han creado la Fundación Emilio Moro, a través de la cual canalizan todo este tipo de acciones. Vamos a hablar con el presidente de la Fundación y propietario de las bodegas Emilio Moro, con José Moro, que está al otro lado del teléfono. José, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar en unos segundos de las acciones que ustedes llevan a cabo, pero ¿por qué Bodegas Emilio Moro realizan acciones de responsabilidad social corporativa? Bueno, yo creo que porque forma parte de la filosofía de la bodega, ¿no? La responsabilidad social. Para ejercer esta responsabilidad social, lo primero que hay que hacer es creer en ello y creer que puedes aportar algo a la sociedad, algo de los beneficios que te reporta la gestión de tu negocio, pues en cierta manera ayudar a causas, ayudar a los más necesitados. Y aunque nosotros trabajamos básicamente bajo el eslogan "el vino ayuda al agua", y nuestros primeros proyectos fueron encaminados en este sentido, y realizamos proyectos en Sri Lanka y en Nicaragua y en Lima, pues también hemos sido muy conscientes y muy partícipes durante estos años de crisis en España, ¿no?, en ayudar a pequeñas familias, en ayudar a casos que tenían problemas, y otras causas como ONGs, como puede ser el Banco de Alimentos, claro, asociaciones contra el cáncer. Sin duda alguna es necesaria la responsabilidad social corporativa, que las empresas se impliquen con la sociedad, pero ¿es posible continuar con todo esto, José, en los tiempos que corren? Yo creo que sí, y además al aplicar la responsabilidad social corporativa, permíteme la expresión, y aunque suene un poco raro, es muy egoísta, hace que uno se sienta muy bien, y a mí, como presidente de la Fundación Emilio Moro y representando a esta familia y a esta bodega, pues la verdad nos sentimos francamente bien cuando ejercemos una acción y llega a nuestro corazón, pues decir, lo que hemos hecho. Eso hace que nos sintamos pues orgullosos de lo que estamos haciendo, y que poder contribuir un poco a que esa gente que tiene, por desgracia, menos recursos y lo está pasando mal, pues podamos ayudarles, ¿no? Entonces es una gratitud, y yo creo que es devolver a la sociedad, digamos, parte de lo que nos está dando. Tenemos un negocio, la gente reconoce nuestro producto, reconoce nuestro vino, y parte de ese beneficio, pues qué menos que podemos hacer que colaborar con ellos. José Moro, propietario de la bodega Emilio Moro y presidente de la fundación que lleva el mismo nombre, muchísimas gracias por habernos contado su historia. Un placer.